Bien, vamos a derivar ahora una expresión analítica para el trabajo de circulación en un sistema abierto. Vamos a ver qué condiciones nos imponemos para poder hacer la derivación. Estas condiciones van a ser aquellas dentro de las cuales sea válida la ecuación que derivemos. Comencemos por representar nuestra frontera. Como veremos enseguida, va a tener las características que dijimos iban a tener las fronteras que utilicemos nosotros en nuestro curso, porque son suficientes sus características para analizar los problemas de los que nos vamos a ocupar en la segunda mitad del curso. Se trata de un volumen de control en el que efectivamente entre la entrada y la salida ponemos una sola sección de entrada y una sola sección de salida. Hay un eje que emerge y que intercambia un trabajo. Después vamos a señalar el trabajo mecánico que intercambia con el medio. A este trabajo lo llamamos trabajo de circulación cuando aparezca, y está directamente relacionado al trabajo de flujo. Es decir, el eje gira porque hay un flujo a través del volumen de control. Fíjense cómo este volumen de control responde a los lineamientos que dijimos. Una sección de entrada, una sección de salida y el resto de la frontera hermética. Una sola coordenada espacial, secciones perpendiculares a esa coordenada espacial y variables intensivas que, si están definidas, tienen un valor uniforme en cada sección transversal. Bien, en el bloque pasado, en el bloque anterior, derivamos ecuaciones para el trabajo de flujo con ciertas restricciones. Para derivar la expresión de trabajo de circulación vamos a incorporar restricciones adicionales. Vamos a mantener aquí la hipótesis, por supuesto, de que las variables intensivas en las secciones de entrada y salida tienen los valores, discúlpenme, voy a usar otro color para la salida, tienen los valores, decía, que adoptan en equilibrio. O sea, tenemos equilibrio termodinámico en la entrada y la salida. Esas ya eran restricciones para poder utilizar las expresiones analíticas de trabajo de flujo en la sección de entrada y en la sección de salida. Pero ahora vamos a agregar restricciones adicionales. Vamos a suponer que no solo esto es válido, sino que además estas variables intensivas no dependen del tiempo. Es decir, el tiempo no es una variable en la sección de entrada y en la sección de salida. Pero además vamos a agregar más restricciones. Vamos a decir que no solo en la entrada y en la salida las variables intensivas no dependen del tiempo, sino que tampoco dependen del tiempo dentro del volumen de control. Y además también están definidas dentro del volumen de control y adoptan los valores del equilibrio termodinámico. Es decir, lo que estamos diciendo es que la evolución del sistema en este volumen de control es una evolución reversible.
hay valores para la presión y el volumen específico que están definidos y son los de equilibrio en cada sección de nuestro volumen de control. Podremos dibujar entonces funciones P de X y V de X desde la sección de entrada a la sección de salida. Podríamos tomar como variable dimensional no X, esta dirección horizontal, sino una variable curvilínea que siga el eje de nuestro volumen de control. Pero es innecesario, esto es más fácil de observar y, como vamos a ver después, no vamos a usar en definitiva esta variable. ¿Por qué el trabajo de circulación está íntimamente vinculado al trabajo de flujo? Estamos asumiendo que este eje gira porque la masa fluye. Si la masa no fluye, el eje no gira. Por supuesto que la relación entre el flujo y el trabajo intercambiado puede ser muy variable. En determinado momento, esta turbina, que de eso se trata, un eje con aspas, puede trabarse. Y eso no querrá decir que no vaya a poder fluir masa a través de este volumen de control. Pero en esas condiciones seguramente no podremos decir que las variables intensivas están definidas y menos podremos decir que adoptan los valores del equilibrio termodinámico, que son las hipótesis que vamos a adoptar ahora. Entonces, el tiempo no es una variable, las variables intensivas están definidas en cada sección del volumen de control, incluyendo la sección de entrada y la sección de salida. Y vamos a incorporar otra restricción adicional. La cantidad de masa que entra por unidad de tiempo es igual a la cantidad de masa que sale por unidad de tiempo y tampoco depende del tiempo. Es decir, diferencial MI es igual a diferencial MS en cualquier intervalo diferencial tau que tomemos, y la tasa diferencial M sobre diferencial tau se mantiene constante. El caudal másico que atraviesa el volumen de control tampoco es función del tiempo. Con lo cual, podremos analizar qué ocurre en un intervalo diferencial tau en este sistema abierto. Imaginamos, como hicimos para derivar trabajo de flujo, que tenemos en el instante tau una masa diferencial M que está por ingresar. En tau más diferencial tau, esta masa diferencial M entró en tau más diferencial tau, y una masa igual diferencial M que estaba en tau acá adentro, en tau más diferencial tau, pasa a estar afuera. Es la misma masa diferencial M porque hemos asumido la hipótesis de que el flujo de masa por unidad de tiempo es único y constante. Está claro que este diferencial M no es este que entró está acá, pero el que estaba acá se corrió, y así sucesivamente. Hay uno que hay un diferencial M que se habrá enroscado en el aspa
de la turbina y habrá hecho que aparezca esto es por unidad de masa circulante, habrá hecho que aparezca un trabajo de circulación infinitesimal, que será este LC por diferencial M. Pero eso lo vamos a ver enseguida. Como hemos asumido que las variables intensivas están definidas en cada sección y no dependen del tiempo, podremos dibujar una curva de presión que probablemente tenga una forma como esta. La presión cae muy poco a lo largo de la cañería en coincidencia con la zona en la que están las aspas de la turbina. Hay una caída pronunciada de la presión y después evoluciona hasta la presión de entrada. Esto es P sub I y esto es P sub S. Con el volumen específico, en otra escala, ocurrirá algo similar, pero inverso probablemente. En la medida que cae la presión, aumenta el volumen específico. No estamos haciendo hipótesis sobre la naturaleza del sistema que fluye. Estamos asumiendo valores para... Este es un eje de volúmenes específicos, lo pongo a la izquierda, a la derecha, perdón. Y esto será B sub I. Vamos a dibujar P sub S acá, porque si no, P sub S está acá. Esto es B sub I. Y esto es B sub S. Ambas variables avanzan izquierda-derecha, ¿no? Dibujamos el eje de volúmenes específicos a la derecha por comodidad, porque está el eje de volúmenes de presiones a la izquierda. Bien. Como el tiempo no es una variable, esta presión en esta sección permanecerá siempre igual, independiente del tiempo, lo mismo que el volumen específico en esta sección. Dado que P resulta ser P de X y B resulta ser B de X, podemos construir un gráfico P en función de B, porque se trata de graficar esta presión en función de este volumen y así para cada abscisa coincidente. Con lo cual podemos dibujar acá abajo un diagrama presión, volumen específico, que variará entre P sub I y B sub I, por acá digamos, hasta P sub S y B sub S, digamos por acá. P cae y B aumenta entre el ingreso y la salida. Fíjense que esta amplitud en el eje de abscisas en el diagrama PB no tiene nada que ver con X. X desapareció. Es una variable paramétrica que utilizamos para obtener la curva P en función del volumen específico.
Bien. ¿Qué podremos decir? Esto es una I, ¿no? Parece una L. Lo que podremos decir es que en el intervalo diferencial tau, el trabajo puesto en juego en este volumen de control es un trabajo infinitesimal, que es la suma de el trabajo de flujo de salida menos el trabajo de flujo de entrada, digo menos porque este es negativo, más el trabajo de circulación que se haya producido. Entonces será diferencial M P sub S B sub S menos P sub I B sub I escribo un poco más grande por si no se ve, más el trabajo de control infinitesimal que se haya producido. Me fui un poco demasiado a la derecha, no me va a alcanzar el pizarrón. Escribo de nuevo esto así. Esto el diferencial de trabajo infinitesimal, no es un diferencial, realizado por el sistema abierto en el intervalo diferencial tau es diferencial M, la masa que fluyó a través del volumen de control en ese diferencial tau, por el trabajo de flujo de entrada realizado menos el trabajo de flujo de entrada recibido, el trabajo de flujo de salida realizado menos el trabajo de flujo de entrada recibido, más el trabajo de circulación que se haya producido. Acá hay un más. Bien, ahora vamos a hacer el mismo análisis, pero siguiendo a un diferencial de masa en todo su recorrido. Es decir, en vez de analizar un diferencial tau en nuestro sistema abierto, vamos a identificar a este diferencial M amarillo y lo vamos a seguir a lo largo del volumen de control hasta que sale. Está claro que ese proceso no ocurrirá en un diferencial tau, sino en un delta tau finito, que es el tiempo que tarda un diferencial de masa, de acuerdo a la velocidad a la que avanza por el volumen de control, hasta salir. Dibujemos de nuevo. Nuestro volumen de control.
asumamos que es el mismo, me salió un poco más ancha la salida, pero es el mismo volumen de control. Pero ahora lo que vamos a hacer es seguir un delta tau a un diferencial M, a ese diferencial M, la misma masa, amarillo, desde que entra hasta que sale en tau más delta tau. Entrará, circulará, pasará por los distintos estadios, acá se enroscará en la hélice y finalmente, después de un delta tau, saldrá por acá. Este diferencial M atraviesa todas las posiciones dentro del volumen de control en este intervalo de tiempo finito delta tau. Y podemos dibujar un gráfico de cuál será su estado en cada punto por el que pasa. Solo que la variable será tau. Y en cada instante tendremos un valor para la presión, que empezará así, perdón, vamos a ser más prolijos, vamos a trasladar las ordenadas. Entra en el instante tau igual a 0, avanza, en determinado momento cae y después sigue. Y lo mismo ocurrirá con los volúmenes específicos, que también trasladan. Y esto es tau. Este intervalo es delta tau. Por supuesto que podría haber puesto también X como variable independiente en abscisa, pero pongo deliberadamente tau para que quede claro que mientras que esto ocurre en un diferencial de tiempo, esto ocurre en un tiempo finito que puede ser un tiempo significativo. Puede tardar, depende del tamaño de la instalación, puede tardar minutos o más en un mismo diferencial M salir por el otro lado, después que entró. Pero bien, acá usando tau como parámetro, podemos de nuevo poner, esto es B sub S, B sub I, esto es P sub I y esto es P sub S. Podremos poner a P en función de B, como hicimos aquí. ¿Y qué vamos a obtener? Exactamente el mismo diagrama P en función de B. Exactamente el mismo diagrama que obtuvimos acá. Esto se produce en un delta tau para nuestro sistema diferencial M y esto
mismo se produce en un diferencial tau para nuestro sistema abierto. Y acá viene la consideración fundamental. El trabajo que hace nuestro diferencial M, que es un sistema cerrado, porque lo hemos seguido según su progreso a lo largo del volumen de control, este trabajo es el mismo que hace en delta tau nuestro diferencial M cerrado, que el que se produce en el volumen de control en un instante. Porque aquí, en ese intervalo diferencial tau, cada elemento diferencial M que podemos dividir al volumen de control realiza la misma parte del trabajo que realiza este a medida que avanza en el volumen de control hasta salir. Pero este trabajo infinitesimal que hizo nuestro sistema cerrado formado por este diferencial M que seguimos es diferencial M por la integral de P diferencial B entre el volumen específico al ingreso y el volumen específico a la salida. ¿Por qué? Este es nuestro sistema cerrado. ¿Por qué? Porque es una evolución reversible de un sistema cerrado. Para el sistema cerrado, todo lo que hay es trabajo de expansión. No hay otra cosa en el sistema cerrado. Síganlo a diferencial M y en la frontera de diferencial M, que son estos límites, lo que hay es expansión. No hay otra cosa. Retengamos esta ecuación y esta ecuación. La conclusión fundamental es que este trabajo es igual a este. El trabajo que realiza un solo elemento atravesando todo el volumen de control en el tiempo que tarda en recorrerlo es igual al trabajo que realiza el volumen de control, que se produce en el volumen de control cuando ingresa una masa diferencial M en un intervalo de tiempo infinitesimal. Ya no necesitamos estos gráficos, que son intermediarios. Nos interesa solo este gráfico y estas conclusiones. ¿Qué podremos decir? Que este trabajo es igual a este. O sea, diferencial M por PS BS menos PI BI más el trabajo de circulación elemental realizado cuando ingresa una masa elemental diferencial M en el volumen de control es igual al trabajo de expansión que realiza un sistema cerrado formado por un diferencial M al atravesar
el circuito. Aquí podemos obtener una expresión para este trabajo cambiando de término, de miembro de la igualdad a los términos que dependen de diferencial m del lado izquierdo, y nos queda esta expresión. Hemos pasado todo esto de ese lado, cambian los signos de PI, BI y PSBS. Si dividimos ahora por diferencial m, obtenemos LC igual a la integral de P diferencial B entre BI y BS más BI menos BS BS. Pero no nos quedamos con esa expresión. Miremos qué implica esto en el diagrama presión, volumen específico. PI-BI es esto, esta área. P sub I por B sub I. La integral de P diferencial B es el área bajo la curva, eso ya lo sabemos. Y ahora le tenemos que restar P sub S por B sub S. Fíjense que lo que queda es el área subtendida contra el eje de ordenadas, pero recorrido el eje de ordenadas al revés. O sea, LC igual menos la integral de B diferencial P entre P sub I y P sub S. Menos la integral entre P sub I y P sub S de B diferencial P. Este es el trabajo de circulación en sistemas abiertos, en régimen permanente, en evoluciones reversibles. Sistemas abiertos, en régimen permanente, en evoluciones reversibles. Cuando la presión es uniforme en cada sección del volumen de control. Esta es la presión analítica que usaremos cuando estemos analizando una instalación que lo permita. Es una instalación que tiene que estar en régimen permanente y que tiene que corresponder a una evolución reversible.